muertos en Viaducto. Se cuenta que en la estación Viaducto donde ocurrió un choque de trenes el 20 de octubre de 1975 que dejó 31 muertos y 70 heridos, se rumorea que en la madrugada se ve gente tirada, arrastrándose, sangrando y gritando de dolor por un lapso de unos segundos y desaparecen. Línea 8 hasta Indios Verdes o La Raza. El plan original de la línea 8 era hacerla llegar hasta La Raza o incluso hasta Indios Verdes para desahogar a la línea 3. Por lo cual muchos dicen que en Garibaldi la terminal de la línea 8 aparte del túnel que va a los talleres hay otro que se cree llega hasta La Raza y que hay estaciones fantasmas inconclusas y abandonadas. Entre ellas dos estaciones eran Nonoalco y Peralvillo. En caso de que se pudiera hacerla llegar hasta Indios Verdes pasaría incluso por Tepeyac, pero no se pudo hacer llegar hasta allá ya que la INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia, impidió que se construyera ese tramo ya que causaría daños en las ruinas de la Plaza de las Tres Culturas ya que la línea 8 pasaría por debajo. No se sabe si realmente existan esas estaciones. Pero mucha gente dice haber asegurado que el túnel sigue hasta más lejos. Asesino de la Merced. Se asegura que hace varios años, por los años 80, a altas horas de la noche de las 10 a las 11 en la estación Merced de la línea 1 merodeaba un hombre con una gabardina negra y con sangre goteando debajo de su gabardina. La poca gente que lo vio, al ver eso notaban que eran manos mutiladas de una mujer. La gente llegó a ir con la policía a contarles pero nunca lo atraparon. Estación Los Pinos. Entre el tramo de las estaciones de Auditorio y Constituyentes que pasan por el bosque de Chapultepec y la residencia oficial de Los Pinos hay un túnel que lleva a un búnker donde solo tiene acceso el presidente, lo cual serviría para resguardar al presidente y su familia en caso de un ataque. Almas en pena de Tacubaya. En la estación Tacubaya donde pasan las líneas 1, 7 y 9. Principalmente en la línea 9. En las vías, cuando se cierra y deja de dar servicio a las 12 se escuchan gritos y voces que se cree que son de las personas que se suicidaron aventándose a las vías. Fantasmas en Deportivo 18 de marzo. En los pasillos largos de la estación 18 de marzo que conducen a los andenes de la línea 3 y 6 se escuchan pisadas apresuradas como si una persona estuviera corriendo, por lo cual al gotear no se encuentra nadie cerca. Aztecas danzantes en Pino Suárez. En la estación Pino Suárez se dice que se aparecen aztecas danzando y se escuchan sonidos de caracol alrededor de la pirámide de Ekal. La niña de Terminal Aérea. En los pasillos de la estación Terminal Aérea de la línea 5 a altas horas de la noche se llega a aparecer una niña de 6 a 9 años aproximadamente que le pide a los usuarios que le ayuden a atar sus agujetas, pero la persona al agacharse se percata que la niña no tiene piernas. Algunos otros usuarios dicen que se aparece en los andenes con una muñeca en la mano y les pide que jueguen con ella, de tal forma que al aceptar ella avienta su muñeca a las vías, pero la gente al ver eso notan que lo que realmente aventó era una cabeza humana. Mesica saliendo hacia el Zócalo. En la estación Zócalo de la línea 2, al pasar el último tren un poco antes del cierre, se puede ver que del túnel sale una peregrinación de mesicas, con atavíos, instrumentos musicales etc., que suben y salen hacia la plancha del Zócalo. Niña fantasmal de Agrícola Oriental. En el tramo de la línea de Agrícola Oriental para llegar a Pantitlán, al fondo del último vagón de los trenes se llega a aparecer el fantasma de una niña. Difuntos en la estación Iztapalapa. Al igual que en el tramo Panteones a 4 Caminos de la línea 2, en este caso sucede algo parecido, ya que la estación Iztapalapa se encuentra por debajo del Panteón Civil de Iztapalapa, pero en este caso en los andenes de la estación se llegan a escuchar murmullos, gemidos, pasos y voces. Bueno, estos fueron algunos de los mitos, ahora vamos con las leyendas, la nueva. Esto sucedió hace algunos años y este evento me fue contado por una señora que trabajó durante breve tiempo en el metro. Esta persona dentro de esta historia será llamada Lupita. Lupita era una recién egresada del Instituto Politécnico Nacional durante los años 80. La joven tenía familia trabajando en el sistema transporte colectivo metro y había sido ubicada por palancas dentro de este trabajo. Ella siempre había querido conducir un tren del metro y esto lo pudo lograr después de un par de meses de entrenamiento y faltando algunos choferes del transporte naranja por vacaciones de muchos de ellos. Estuvo en entrenamiento por cerca de 3 semanas siendo instruida por don Carlos, un conductor que estaba a punto de jubilarse. El tren que le fue asignado por casi 2 meses pertenecía a la línea 2. Conforme fueron pasando los días, Lupita y don Carlos fueron volviéndose muy